Buenas a todos, bienvenidos a Revisionismo y Geopolítica en este lunes, inicio de semana. Hoy pues estamos ya por fin acá con Mauricio, que lo tengo detrás del escenario, para hablar de este tema de la democracia y de los riesgos que nos trae esta nueva tecnología de la inteligencia artificial. Sin más, voy a darle la bienvenida a Mauricio, que ya lo tenemos por acá. Mauricio, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Mauricio, pues vamos empezando mientras voy pasando los comentarios. Estábamos comentando fuera de audio, fuera del programa, los posibles peligros, porque sí es cierto que hay muchas ventajas que trae la inteligencia artificial, como facilitar el trabajo. Por ejemplo, yo tengo unas 2 semanas queriendo traducir, por ejemplo, una entrevista a Richard Kalergi, pero eso es lo menos. Las herramientas de inteligencia artificial se pueden utilizar para otra cosa, ¿no es así, Mauricio? Claro, lo que pasa es que si uno analiza el desarrollo tecnológico como un instrumento frío, es un instrumento neutro y con la tecnología y la inteligencia artificial como un modo de desarrollo de la tecnología, si tú lo analizas, es un instrumento neutro, pero tras ese instrumento hay una inteligencia que, digamos, que lo desarrolla, lo programa y lo crea. Y ahí es donde está el problema, porque ya lo vamos a ver ahora y vamos a analizar, vamos a hacer una somera revisión de un libro que está escrito especialmente por Henry Kissinger, ¿cierto? Que sabemos que es uno de los grandes teóricos, ¿no es cierto?, de la geopolítica del mundo actual, un tipo absolutamente intrincado y incrustado con las castas parasitarias que han ido construyendo el mundo los últimos años, ¿no es cierto? Y efectivamente todas las estructuras de desarrollo de esta tecnología que están desarrolladas con Silicon Valley están absolutamente imbricadas con el complejo industrial militar y con estas castas parasitarias que vienen construyendo y vienen fortaleciendo, y que es como el sueño húmedo, además que ellos tenían, ya lo habíamos hablado en un programa anterior. Acuérdate que tenía Brzezinski, digamos, tenía fantasías eróticas con la China del siglo XVIII, y digamos, porque la China del siglo XVIII la consideraban una cosa espectacular para su modelo tecnocrático, que diríamos hoy en día es el sueño húmedo, ¿no es cierto?, de estas castas dominantes. La tecnocracia ya tienen el primer tecneto, que es el tecneto chino. De hecho, acabo de sacar un pequeño programa en mi canal sobre el tecneto chino. Por ejemplo, en el país donde yo vivo, Chile, ya viene construyendo un tecneto desde los años 20, de 1920 en adelante. Y por lo tanto, Brzezinski hablaba en el siglo XVIII de que China era un modelo fantástico, y por eso que China era el país que a ellos eligieron para conducir este nuevo orden, este nuevo sistema que están instaurando. Y una de las características que era un poder centralizado, muy eficiente, y una de las características es que China tenía un sistema de correos que era extremadamente eficiente, y lo que les produjo a los chinos en esa época, a la dinastía Ming en esa época, les permitía la entrega de información, ¿no es cierto?, el intercambio de información rápido, que era algo que no tenían, o era algo muy, muy primitivo en siglos anteriores. Entonces, una de las cosas que ellos les parecía importante era el tema, ¿no es cierto?, de la transmisión de información a través del correo. Y efectivamente, hoy en día, ellos ahora tienen, gracias al desarrollo tecnológico, la capacidad de la captación de la información, que incluso ellos creen, que es lo que se llama el dataísmo, es lo que ellos piensan y creen que va a ser la fórmula de dominio absoluto, porque a través de la entrega, de la captación de miles de datos de información a través del Big Data, ¿no es cierto?, ellos programan esta inteligencia artificial. Es una cosa que está siendo alimentada fundamentalmente por todos nosotros, especialmente por diríamos, los teléfonos, los iPhones, Inteligentes, ¿no? los Sí. teléfonos inteligentes. Entonces ellos creo que ya finalmente creen que ya prácticamente ya tienen el control absoluto de poder instaurar un sistema de control absoluto
de nosotros, que ellos siempre nos ven finalmente como unidades energéticas, ¿no es cierto? Y por supuesto que la inteligencia artificial es una cosa, si tú la ves como una cosa neutra, es fantástica porque nos podría permitir, y de hecho ya les voy a mostrar un poco con el libro que ellos escriben, que se llama The Age of AI, la edad de la inteligencia artificial. Efectivamente, la inteligencia artificial es fantástica como desarrollo, pero si tú la programas y si tú la utilizas para algo, para, diríamos, cosas oscuras o cosas de control y de poder, la cosa se vuelve compleja y Silicon Valley está absolutamente ligada a los sistemas de inteligencia, a los sistemas de espionaje y al complejo industrial militar, y eso en realidad nos da una mala proyección de la inteligencia artificial, que creo que es el modelo que ellos están ya consolidando para lo que ellos dicen, alterar la percepción del ser humano y producir este reseteo, este gigantesco cambio o salto cualitativo que ellos dicen, ¿no es cierto?, que es esta nueva era que están instaurando. Así que podríamos analizar, tengo un pequeño resumen del libro para analizar los puntos más importantes y después podemos analizar ya de lleno, irle mostrando un poco quién está atrás de esto, quién está financiando esto, cuáles son los objetivos geopolíticos y hacia dónde vamos con la famosa inteligencia artificial. Me parece perfecto, Mauricio. Dos apuntes. Mencionabas a Zbigniew Brzezinski. Él hizo un libro que se llamaba Estados Unidos en la era tecnotrónica, que está en español si la gente lo quiere buscar. Pero lo que estaba viendo es que este libro que nos estás mencionando, The Age of EA, o la era de la inteligencia artificial, es, yo creo que de los últimos libros que sacó Henry Kissinger, ¿no? Junto con 2002. Schmidt, ¿no? Con Schmidt, claro. ¿En qué año murió este señor? No me acuerdo, acaba de morir, ¿no? Henry Kissinger murió el año pasado, claro. Sí, murió o sea que no me acuerdo qué mes murió como a los 102 años murió este personaje. Habría que leerlo, ¿verdad? Porque lo que tenía que decir este señor, por más malo que fuera, es importante para la humanidad por la amenaza que representa, ¿no? O sea, el gran arquitecto de las castas parasitarias, el gran arquitecto de la estructura geopolítica de Occidente, es el gran arquitecto de las estructuras geopolíticas del nuevo orden de todo el mundo. Acuérdate que Kissinger, un tipo extremadamente ligado al Council of Foreign Relations, es el gran arquitecto de las políticas imperiales norteamericanas, especialmente después de los años 70. Es el gran arquitecto que estuvo ligado en la conformación de la Comisión Trilateral. Es un personaje que visita China ya en los años 80 y empieza a establecer o a consolidar la construcción del Tecneto, ¿no es cierto?, con el Partido Comunista Chino, más o menos desde los 80 en adelante. Sugiero leer la obra que escribe Kissinger y China. Ahí te vas a entender bastante de la clave geopolítica de lo que hay, diríamos, cómo fue construido este Tecneto, diríamos que es el Tecneto dominante hoy en día. Y por supuesto, ahí está el famoso libro que un poco nos orienta hacia cuál es diríamos, lo que quieren o cuál es el pensamiento o lo que ellos piensan de que van a ir construyendo en esta nueva era transhumanista. Entonces, el autor principal es Henry Kissinger, el legado es Eric Schmidt, que también es un tipo absolutamente ligado con el Deep State, también con las relaciones de los servicios de inteligencia, es un ex CEO de Google. Así que yo creo que hay bastante información que vamos a ver ahora, un poco analizando este libro, que es el de lectura obligatoria, como también diría todos los libros que produjo Kissinger, ¿no es cierto?, que es el gran arquitecto, ¿no es cierto?, de estas castas parasitarias. Así que para poder entender un poco el desarrollo geopolítico, filosófico y todo, hay que leer este personaje. Pues adelante, Mauricio. No sé si nos tengas preparado alguna presentación. Sí, les voy a presentar primero un pequeño resumen de... Espérate un poquitito, a ver. Espérate. Mientras le voy diciendo a la gente que si ustedes teclean la era tecnotrónica en Google, les va a aparecer un PDF en la primera búsqueda que hagan. Se los voy a presentar para que vean que lo acabo de hacer yo en este momento. Y mentira, no lo encuentro. A ver,
Ah, sí, aquí está, la era tecnotrónica. Aquí está, miren, lo tecleé y directamente apareció. Si ustedes van a este documento, no sé si sea el que se puede copiar y pegar, la verdad, pero yo creo que este fue el que leí en alguna ocasión, Mauricio. Sí, ese Es libro es clave. Ese libro lo escriben una joya. Kissinger en los años, Brzezinski en los años 70 y efectivamente es el esbozo de todo el constructo del mundo moderno, ¿no es cierto? De cómo Ujú, fueron, especialmente la consolidación que se hace del programa del Consejo de Relaciones Exteriores, que se llama el Proyecto de los 80, que es la delimitación o como está delineado en realidad toda la construcción de lo que tú estás viendo hoy día, el gran reseteo, exactamente. toda esta estructura, este despliegue, que ha sido un despliegue, acuérdate que esta casta, estos plutócratas, y especialmente se da con la construcción de la Sociedad Fabiana en 1884, tenían como seguidor o como símbolo a este general romano, a Flavio Quintus, ¿no es Ujú. cierto?, que hablaba de que había que tener una paciencia para ir construyendo sus proyectos. Entonces, estos lentamente han ido construyendo estos proyectos y han ido lentamente dando esta etapa. Y efectivamente este libro es clave, yo lo leí cuando era hace como unos 30 años atrás, y todo lo que está delineado ahí es lo que está ocurriendo hoy en día. O sea, en el fondo ellos van describiendo sus planes de trabajo, ¿no es cierto? Y una cosa fundamental es poder leer este libro, o sea, Sí. absolutamente recomendable. ¿Sabes una cosa antes de que pasemos ya a tu presentación? De lo que me impresionó es que él describe el Facebook antes de que existiera Facebook. Entonces, Ya. él, y lo dice concretamente de esta forma, ¿no? Muy pronto, dice, vamos a tener la capacidad, las agencias de inteligencia van a tener la capacidad de acceder a la información de la gente de forma inmediata y la propia gente la va a estar actualizando. Entonces, mucha gente decía, como en aquella época existían programas como el Carnívoro, que eran para estar recopilando información de gente sospechosa, pues mucha gente se preguntó, ¿y cómo lo van a hacer? Y obviamente, pues luego sale el programa este de LifeLock del DARPA, que el gobierno de Estados Unidos dice, quítenlo porque es una agencia de espionaje, esto, quítenlo. El día que quitan el LifeLock, nace Facebook. Y Claro. es exactamente lo que estábamos viendo con lo que decía Henry Kissinger. Ahora sí, por favor, Mauricio, ahí te pongo la Claro. presentación. No sé si Ya. la puedes poner en pantalla completa, porque estamos viendo Sí, muy pequeñito ahí. ya. Esta presentación, espérate, ahí se ve, ¿no es cierto? Ujú. Ya, primero vamos a partir haciendo un pequeño resumen de este libro, The Age of IA, que es la era de la inteligencia artificial y nuestro futuro humano. Los autores Henry Kissinger, ¿no es cierto?, Schmidt y Hunter Locker, y nos habla sobre el impacto de la inteligencia artificial, ¿ya? Y ellos hablan sobre la transformación de la sociedad actual, la economía, la política y la identidad del ser humano. ¿Dónde estamos? Ellos dan como hitos importantes. Este es un resumen del libro, como para poder después pasar ya un poco a lo que vamos a conversar. Y habla de tres hitos importantes, ¿no es cierto? Primero, este desarrollo tecnológico que se llamó Alpha Zero, ¿no es cierto? Que es un programa computacional, un software de inteligencia artificial que es desarrollado por Google y que juega un partido de ajedrez con la máquina que era la máquina campeona de ajedrez hace el momento, Stockfish, que fueron las máquinas que fueron desarrollando posteriormente al Deep Blue, que fue el que derrotó a Kasparov, ¿no es cierto? Y esta máquina, el Alpha Zero, es una máquina de desarrollo de inteligencia artificial que tenía la característica de que fue programado inicialmente, se le enseñó a jugar, se le dio una base de datos compartida y ella misma empezó a aprender a jugar, ¿ya? Y empezó a aprender de sus errores. Entonces, esta Alpha Zero derrota de forma implacable a este gran y poderoso computador que es Stockfish, que los jugadores de ajedrez se dan un puntaje que se llama Elo. En estos momentos el campeón mundial, Carlos Magnus, el sueco, tiene un puntaje de 2.800. Estas máquinas Stockfish, por ejemplo, Stockfish y otras máquinas, ya tienen un puntaje sobre 4.000. O sea, prácticamente han doblado la capacidad de lógica del ser humano.
Y esta AlphaZero, aprendiendo sola, se carga con diríamos, con un programa inicial, derrota a estos Fitch. Entonces ellos hablan ya que es un hito, ¿no es cierto?, importante en la superación, diríamos, potencial, según ellos, de la inteligencia humana. Después, otra máquina de inteligencia artificial en el MIT, ¿no es cierto?, en el Massachusetts Institute, desarrolla por sí misma, con una base de datos también, un antibiótico que se llama Alacin, y después viene diríamos, esto que ya estamos muy en boga, el ChatGPT, ¿no es cierto?, que es el ChatGPT 3, ahora estamos en el 4 y parece que vamos a pasar al 5, que a partir de modelos generativos produce textos similares al humano, ¿no es cierto?, son modelos predictivos que van incorporando información, van aprendiendo, y, ¿no es cierto?, hoy en día tenemos este ChatGPT que, ¿no es cierto?, te hace desarrollo prácticamente de casi todas las cosas de información, ¿ya? Y que prácticamente, por ejemplo, a nivel de conocimiento médico, te integra, por ejemplo, tú le entregas una imagen, por ejemplo, de una lesión de un herpes zóster, tú le mandas la fotografía, la máquina tiene 100 millones de fotografías de lesiones parecidas, y de hecho está haciendo mejores diagnósticos incluso que los médicos, y dice, de hecho prácticamente se dice que los médicos tienen los días contados con este tipo de desarrollo. Ahora, en el capítulo 2 del libro, hablan de la evolución del pensamiento humano, y ellos describen que el ser humano ha ido avanzando rápidamente ¿no es cierto?, de una manera vertiginosa. Primero, la antigüedad clásica, donde se hablaba de la búsqueda del conocimiento a través de la razón. Después, en la Edad Media, ya esta razón se enfoca, según ellos, en el tema de la teología. Después viene el tema del Renacimiento, donde la modernidad hay un énfasis en la ciencia y la tecnología, donde el hombre empieza toda esta cosa del iluminismo, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, donde el hombre empieza supuestamente a basarse o diríamos, a dejar los modelos teocráticos antiguos y se empieza a convertir en el nuevo Dios, en la razón, en la ciencia y el modelo del método científico. Y ellos dicen que ya viene una etapa superior que va a superar absolutamente a las tres anteriores, y es la área de la inteligencia artificial, donde según ellos se va a producir alteraciones de las nociones del conocimiento en la realidad, dado que hay una capacidad de procesamiento de la realidad a partir de datos de la realidad, que es una cosa tan grande y fantástica que nuestro cerebro está limitado para poder desarrollarlo, no así, ¿no es cierto?, estos cerebros sintéticos, estos cerebros plásticos, que son capaces de realizar, y un poco lo que explicaba con el computador, el AlphaZero, que logra derrotar, ¿no es cierto?, a un modelo, ¿no es cierto?, de computación clásica, ¿ya? Entonces ellos hablan en el capítulo 3 de Turing a hoy, entonces hablan de Alan Turing, ¿no es cierto?, que es el ingeniero que nos habla sobre los fundamentos de la computación. Posteriormente esto evoluciona a la creación de redes neuronales que tienen un avance de aprendizaje profundo. Ya les expliqué todo, con estos dos ejemplos del Alacin, de este antibiótico que desarrolla esta máquina, o por ejemplo computadores en el área médica, que es lo que manejo bastante. Por ejemplo, hay un computador en Japón hoy en día, que es un computador urológico que se le cargó su red neuronal con más de 10 millones de cirugías, y la máquina hoy en día, ¿no es cierto?, tiene la capacidad de procesar diríamos, la experiencia de urólogos en más de 10 millones de cirugías, es decir, saca todo lo que ha sido positivo, todo lo que ha sido negativo, y tiene la capacidad de aprendizaje. Solamente para decirte que hoy en día, por ejemplo, un urólogo, un cirujano urológico, en su vida tiene la capacidad de operar entre 3.000 a 5.000 cirugías en su vida. Esta máquina ya tiene más de 10 millones y tiene la capacidad de autoaprendizaje. Y entonces viene Turing, redes neuronales, que es el gran avance de desarrollo que vendría en la inteligencia artificial, y finalmente el aprendizaje automático a través del desarrollo de algoritmos avanzados, como les he explicado recién, ya tanto como el modelo de AlphaZero que juega ajedrez, o juega Go también, derrotaron por un lado a estos computadores en el juego del Go, lograron derrotar al humano que era el más versado en este juego, ¿ya? Y
como les he explicado recién, también este computador, el AlphaZero, que fue capaz de aprender, y de hecho, yo que juego ajedrez, te puedo decir, por ejemplo, que uno analiza estos juegos, ellos hacen jugadas que tú no les encuentras en ningún sentido, y que nosotros los ajedrecistas decimos que son jugadas como extraterrestres, porque tú ves que juega una torre, por ejemplo, y después, 30 jugadas después, recién le encuentras sentido a esa jugada, que es una jugada que nosotros tal vez en nuestra capacidad actual no tenemos capacidad de poder desarrollarla. Entonces viene este tercer punto, que es el aprendizaje automático. El cuarto capítulo habla de las plataformas de las redes globales, ¿no es cierto?, donde la comunicación, donde ellos dicen que la inteligencia artificial remodela interacciones globales, fundamentalmente debido a la capacidad de procesamiento, diríamos, violento de la información. O sea, es un aprendizaje que nosotros no tenemos la capacidad de nuestro cerebro hoy en día, porque nuestro cerebro es fundamentalmente más holístico, ¿no es cierto? Estos trabajan solamente estructuras lógicas. Por supuesto, esto ha tenido un impacto en el comercio, que es la influencia en las decisiones de compra, en la cultura, en la transformación de las expresiones culturales. Ya el otro capítulo habla de la seguridad y el orden mundial, donde ya finalmente empieza a sentar este control que quieren colocar estas castas controladoras, estas castas parasitarias. Por supuesto, en defensa, sistemas autónomos en conflicto. Ya vimos, por ejemplo, o vemos en la guerra, por ejemplo, que estaba desarrollando el Estado sionista de Israel contra, ¿no es cierto?, el aparato contra Hamas, por ejemplo, y utilizan un software de inteligencia artificial que se llama el Evangelio, lo bautizan del Evangelio, donde este software selecciona, ¿no es cierto?, en el área donde vive la gente en Gaza, donde viven los palestinos, y esta máquina hace una cuantificación donde supuestamente la máquina observa terroristas y supuestos terroristas, en los cuales incluso incluyen a los niños, que posiblemente estos niños, la máquina cuantifica que van a poder hacer futuros militantes y ordena bloqueo, ¿no es cierto?, selectivo en población civil, eliminando incluso lo que podrían ser en el futuro posibles elementos que se incorporen al aparato de Hamas, y por eso que, ¿no es cierto?, tenemos una mortalidad, un genocidio que ha sido, pero uno de los más grandes desde que se inició, ¿no es cierto?, la penetración del sionismo en esa región. ¿No es cierto? Mauricio, Ética, dígame. Eso podría ser, porque tú me enviaste esta captura de pantalla, ¿no? Eso podría ser una especie de manipulación de la inteligencia artificial, porque supuestamente si la inteligencia artificial fuera imparcial, pues diría, pues estos son niños, estos no es amenaza terrorista. Sin embargo, estamos viendo que selecciona absolutamente todo, y obviamente el nombre que le pusieron es realmente satánico, aunque venga con la palabra evangelio, ¿verdad? O evangelion, porque... Claro. Resulta que utilizando los dichos de la Biblia, así como Netanyahu ha aparecido diciendo, pues vamos a destruir a Amalek, y todo justificándolo con la geopolítica de Diosito, como digo yo, ¿no? Claro. Entonces, pues van haciendo realidad esa orden. Yo voy a irme a la historia, ¿no? Esa orden que el profeta Samuel le dio a Saúl cuando le dijo, ve y era Amalek, mata todo lo que se mueva, incluso mujeres, niños, incluso a los niños de pecho, animales, todo absolutamente lo que se mueva, y ahora lo están haciendo realidad. Sería una manipulación. Entonces, como muchos dijeron por aquí, alguien dijo por aquí, nunca van a hacer, aquí José, nunca van a inventar una IA autónoma porque se volvería nacionalsocialista, dice. Sería un ejemplo, más o menos. Claro. Bueno, efectivamente la inteligencia artificial es una tecnología neutra, pero es programable, y por supuesto que los que la programan dirigen su algoritmo, y por supuesto que sabemos que tras la base de esto es que en el fondo ellos no van a transar ni van a perder, ¿no es cierto?, su control, su dominio, su poder, y por lo tanto absolutamente, tú sabes que siempre la religión ha sido utilizada como la excusa para todas estas depredaciones, estos robos, estos saqueos, y en el fondo se le dan estos nombres pomposos, y por eso que esta máquina, que es la que hace los bombardeos en Gaza,
¿no es cierto?, lleva ese nombre como el Evangelio, ¿no es cierto?, y que ha provocado una masacre realmente terrible, ¿no es cierto?, pero absolutamente programado por seres humanos, no sé si se podrá llamar ser humano a gente que hace este tipo de cosas, pero efectivamente por otras personas que le dan toda la impronta a la máquina. Entonces, la ética son los desafíos del uso militar de la inteligencia y la estrategia, que son las nuevas formas de conflicto global. Y el otro capítulo es la inteligencia artificial y la identidad humana, donde ya hablan perfectamente de que la inteligencia artificial va a alterar la percepción de cómo percibimos el mundo, según ellos, la interacción, y eso lo vamos a explicar después con la presentación, diríamos, de qué implica esto. Este es un resumen del libro, Interacción, nuevas formas de relacionarnos con la tecnología, que es el tema del transhumanismo, y ya vemos que ¿no es cierto?, la primera dispositivo transhumanista que está, idealmente uno observa cómo está cambiando la conducta del ser humano, que es los teléfonos inteligentes, ¿no es cierto? Y tú ves cómo la mayoría, ¿no es cierto?, de los seres humanos están prácticamente coaptados, ¿no es cierto?, por estos aparatos. Tú ves que la gente ahora está ya prácticamente, está perdiendo los sistemas de comunicaciones entre nosotros. Yo, por ejemplo, me voy en el metro a mi trabajo y creo que prácticamente entre el 80 y el 90% de las personas están absolutamente ensimismadas en estas máquinas, ¿no es cierto?, que te van creando una realidad falsa, ficticia, y eso es un poco lo que está interaccionando, y que la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, va supuestamente a mejorar esta nueva alteración de cómo percibimos el mundo. Cognición, la máquina igual no supera la inteligencia humana, ya lo expliqué recién con 2 ejemplos, 3 ejemplos, y ellos dicen que esta humanidad se va a redefinir el sentido del ser humano. Y Mauricio, termina, dígame. un apunte ahí nada más. Tú hace ratito decías que estas personas nos ven a nosotros como comunidad un elemento, energética. como unidad energética. Fíjate que Claro, yo claro. cuando estuve dando la primera generación del curso de formación en geopolítica y análisis internacional, muchos se sorprendieron cuando les dije que hoy en día uno de los sectores que más generan ganancias ya no es el petróleo ni el gas, sino la venta de los datos. Entonces, Claro. todo esto obviamente se va integrando, ahora lo estoy entendiendo cómo lo dices, porque primero pues era para los algoritmos, para ver si tú buscas una camiseta de un equipo de fútbol, pues te aparecen los balones, te aparecen los zapatos, te aparece todo, pero ahora ya en día todo esto ha alimentado esta mente global, como mencionas, ¿no? Claro, claro, porque esta inteligencia artificial además es una cosa tan, diríamos, es tan fantástica en cierto sentido que en el fondo incluso hay varias películas que se han hecho al respecto, que se supone que la inteligencia artificial después prácticamente te va a mostrar el mundo que ellos quieren que tú veas. Tú ya lo ves con los teléfonos artificiales, con estos teléfonos inteligentes, y esta máquina de inteligencia artificial prácticamente de hecho yo he usado bastante el ChatGPT, y prácticamente es una cosa fantástica porque tú le pides, por ejemplo, a ver, sugiéreme cómo me he visto, sugiéreme cómo puedo escribir el libro, quiero que me sugieras cómo escribir un poema para no sé, si quiero, no sé, darle un poema a mi esposa, por ejemplo. Quiero que me sugieras que me hagas, por ejemplo, la otra vez, porque a mí me gusta bastante la tecnología, de que soy pequeño y siempre en realidad me gusta, aprendí cuando era pequeño varios lenguajes computacionales, el BASIC y otros, ¿no es cierto? Y a veces la utilizo porque uno tiene poco tiempo. Entonces el otro día, por ejemplo, planté varias semillas en mi jardín y le dije que me creara le coloqué, planté todas estas semillas, que fueron como 8 plantas distintas. Quiero que me generes una tablilla Excel con, ¿no es cierto?, una tabla de cultivo de las plantas, y me tiró una tablilla Excel así muy rápido, con la fecha en que iban a eclosionar las semillas, con todos los cuidados específicos que tenía que tener, y con todos los nutrientes específicos, y con la fecha determinada, algo que yo me hubiera demorado en realidad mucho. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Te genera efectivamente que prácticamente a través de esto te pueden moldear absolutamente todo. De hecho, por ejemplo, estaba mirando el otro día
que tú ahora incluso puedes tener hasta una pareja, puedes tener una novia o un novio, no sé, dependiendo de la orientación sexual de la persona, que te habla, prácticamente se amolda la máquina a tu gusto, te conversa, te da consejos. Entonces, en el fondo, eso es lo que estos tipos hablan, de que efectivamente va a cambiar y va a hacer que el ser humano se vuelva cognitivamente más estúpido, más dependiente y más dependiente de una realidad absolutamente ficticia, que por supuesto está programada por estos personajes. Y eso lo vamos a ver con la presentación final, porque este es un resumen del libro. Y este es el último capítulo, El futuro de la inteligencia artificial, donde hablan la cooperación global, los valores humanos, donde moldear la inteligencia artificial con principios éticos dados por ello, y un beneficio común, alinear avances con objetivos de la sociedad, por supuesto, que son los objetivos, ¿no es cierto?, propios de ellos. No, sabemos que esta gente en realidad los objetivos no son. Entonces ahora vamos a ver ya lo que nos interesa. ¿Se ve bien la presentación, no es cierto? Sí, sí, nomás que te saliste de la pantalla completa. Ah, ya, espérate. Espérate un momento. Ahí parece que estamos, ¿no? ¿O no? No, ¿sabes qué puedes hacer? Deja de presentarla y luego la vuelves a presentar porque no... Se perdió, ya, espérate. Sí, así me pasa a veces a mí. Ya, y ahora vamos a ir entonces como para comprender un poco lo que conversábamos de este libro. Ya, esta es la parte final. Esta. Entonces, la revolución de la inteligencia artificial, lo que yo denomino el golpe de estado del deep state a la humanidad, y por supuesto la revolución de la inteligencia artificial está transformando a la sociedad de manera profunda y potencialmente inquietante, como lo conversamos ahora, y figuras claves como el señor Henry Kissinger y Eric Smith, ¿cierto?, arquitectos de la política militar del deep state y de la inteligencia artificial, están a la vanguardia de estos cambios. Esta presentación explorará las implicaciones de la IA en la conciencia humana, el control de la información y la estructura de la sociedad. Este libro que tú ya mostraste, Samuel, de Age of AI, El futuro de nuestra humanidad, escrito por estos 3 personajes. Vamos a ver quiénes son estos personajes, como para mostrarles que la inteligencia artificial no es una cosa neutra. Estos son los principales holdings de inteligencia artificial: Alphabet, Microsoft, ¿no es cierto?, IBM, Samsung, todos ligados con el complejo industrial militar, todos ligados además con estructuras de inteligencia. Vamos a seguir mostrando. Entonces aquí hay una mezcla de figuras militares y de inteligencia artificial, lo que yo denomino el autoritarismo pragmático. Y tenemos, por ejemplo, a Eric Schmidt, uno de los autores del libro, ex CEO de Google, heredero de Henry Kissinger. Dicen que es la continuación de Henry Kissinger, el Henry Kissinger actual. Está a cargo de las políticas tecnocráticas del gobierno de Biden y es un miembro coordinador de la poderosa NCCI, que vamos a ver un poco más qué es lo que es. También está Peter Thiel, que es cofundador de PayPal, CEO de Palantir, que es una oficina de la CIA, y, por ejemplo, tiene como colaborador a Gilman Lewis, que es ex de una empresa que se llama la InQtel, que también es de la CIA, como para que ustedes vayan viendo las implicancias e implicaciones de esto. Aquí tenemos a los 3 autores del libro, Kissinger, Smith y este se llama, no me acuerdo bien el nombre de este personaje, que es, espérate, se me olvida el nombre, es Hunter Locker, el tercero es Hunter Locker. Ya, para mostrarle hacia dónde va el curso de esto, aquí tenemos una publicación de OpenAI, que es la empresa que desarrolla ChatGPT, que acaban de nombrar como un CEO importante a Paul Nakasone, al general Paul Nakasone, ¿no es cierto? Este fue un miembro activo de la NSA, la National Security American, que es el organismo de espionaje que fue denunciado por el Wikileaks, ¿no es cierto?, con las filtraciones que hubo de que esta central, ¿no es cierto?, se dedicaba a vigilar y, ¿no es cierto?, a prácticamente toda la sociedad civil, ¿no es cierto?, a través de sistemas tecnológicos. Ustedes conocen esta empresa, ¿no es cierto?, la NSA, Samuel. Sí, claro. ¿Sí? Ya, la NSA. Bueno, entonces, Paul Nakasone, aquí está el Twitter de OpenAI, donde lo nombran como un principal experto
director para ver entonces para dónde va el tema de la inteligencia artificial. Ahora veamos qué es lo que nos dice cuando hablaban sobre la alteración de la conciencia humana. Entonces Henry Kissinger nos dice que el milagro tecnológico no me fascina tanto, dice este personaje. Lo que me fascina es que estamos entrando a un nuevo periodo de la conciencia humana que aún no comprendemos del todo, según él. Cuando hacemos un nuevo periodo de la conciencia humana, queremos decir que la percepción del mundo será diferente. Es decir, ellos quieren crear una realidad diferente. ¿Qué es lo que implica esto? Es decir, alterar la conciencia humana, cambiando la forma en que las personas perciben y procesan la realidad, y creo que ya tienen un protoexperimento que son los teléfonos inteligentes, donde efectivamente la gente ya está cambiando la forma como percibe la realidad. Tú ves que están cada vez las personas absolutamente dependientes de estos teléfonos, incluso en los países más desarrollados como China, Japón, ¿no es cierto? Incluso se dan enfermedades donde especialmente los jóvenes ya se producen patologías, ¿no es cierto? Se hacen dependientes de estas máquinas. Tú ves cada vez las generaciones más jóvenes, ¿no es cierto?, son absolutamente dependientes de estas realidades, ¿no es cierto?, son cada vez más egoístas, más individualistas, cada vez interaccionan menos, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, con la comunidad, con sus familias. Por supuesto, hay una transformación filosófica en esta estructura, en donde el núcleo de transformaciones de la inteligencia artificial ocurriría en última instancia a nivel filosófico, transformando la forma en que los humanos entiendan la realidad y nuestro panel dentro de ellas. Ahora, ¿qué va a implicar esta realidad imperceptible y toma de decisiones que dicen ellos? Primero, que estas máquinas examinan la realidad a través de la toma de datos gigantescas que tienen, especialmente con los aparatos tanto de los computadores como de los teléfonos inteligentes, examinan estas realidades anteriormente imperceptibles con la ayuda de la inteligencia artificial y transformará la sociedad y estará en el centro de la revolución de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que implica esto? Alterar el concepto de la realidad, y ya lo estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo está esto cambiando, especialmente con los teléfonos inteligentes, que son como máquinas, diríamos, yo diría como proto, un poco más primitivas comparado con lo que ya viene hoy en día. El advenimiento de la inteligencia artificial alterará el concepto de la realidad de la humanidad y por tanto de sí mismo. Lo que ellos dicen que esto va a cambiar el fin de las decisiones puramente humanas, porque efectivamente al tener estas máquinas una capacidad de análisis, ¿no es cierto?, gigantesco de datos que nosotros no podemos, según ellos van a tener una capacidad superior de poder producir conocimiento, por lo tanto las decisiones puramente humanas ya, ¿no es cierto?, van a ser, según ellos, innecesarias, porque nuestra mente, según ellos, es más primitiva, y se plantea, según ellos, que las decisiones humanas, puramente humanas, deben dejar de existir, y se determina que la realidad será determinada por los datos y que la realidad de la inteligencia artificial está íntimamente ligado a la capacidad de los datos que ellos pueden recolectar y, por supuesto, este conjunto de datos elegidos por sus creadores, ¿no es cierto? Efectivamente, los que programan la inteligencia artificial son los que le dan la dirección, y lo vemos específicamente, ¿no es cierto?, en este programa de Evangelio, ¿no es cierto?, que está produciendo una masacre en un país determinado, ¿no es cierto?, y esto efectivamente es porque los creadores le dan ese control. Ahora, efectivamente, hay un control de la información, por supuesto, el diseño de los mensajes políticos, la adaptación y distribución de los datos demográficos específicos, lo que ellos llaman efectivamente la desinformación, ¿no es cierto?, y la elaboración y aplicación de desinformación por parte de diversos actores maléficos con el objetivo de sembrar discordia social. Efectivamente, toda aquella información como la que producimos nosotros, que, ¿no es cierto?, contraviene el mensaje oficial, ¿no es cierto?, el dogma oficial, ellos lo consideran como desinformación y, por supuesto, nos consideran, por lo tanto, actores maliciosos que alteran, ¿no es cierto?, este proyecto que ellos tienen. Y, por supuesto, están algoritmos de detección, y ya lo estamos viendo especialmente, ¿no es cierto?, por ejemplo, en YouTube o en Twitter o en todo esto, donde cualquier información que, por ejemplo, lo vemos con los proyectos, ¿no es cierto?, de la reciente peste, estos proyectos farmacológicos que ya están demostrando efectivamente una gran cantidad de daño, ¿no es cierto? Efectivamente, tú los nombras y efectivamente este algoritmo te detecta y bloquea y, ¿no es cierto?, te censura,
te ridiculiza, que es el mismo mecanismo que han utilizado por siglos, ¿no es cierto? Pero ahora a nivel tecnológico. ¿Cierto? Algoritmos de detección, es decir, el diseño y despliegue de algoritmos para detectar, identificar y contrarrestar lo que ellos llaman desinformación, es decir, todos los relatos que van en contra de su proyecto, y otras formas de datos dañinos para ello, y por supuesto hay una inversión militar donde el ejército de Estados Unidos ha estado inyectando millones y millones de dólares a la inteligencia artificial enfocada en abordar lo que ellos llaman la desinformación y evaluando cómo usar las redes sociales para controlar a las personas como si fueran drones, ¿ya? Y efectivamente, Mauricio, dígame. es que lo que estás diciendo, mira, mientras vas hablando, o sea, yo voy buscando, ¿no? Cosas que me vas recordando. Por ejemplo, hace un tiempo estaba viendo una noticia en la que unos científicos israelíes habían descubierto que el cerebro humano, ya ves que produce ondas eléctricas, tú eres médico, Claro, debes saberlo explicar claro, mejor, y totalmente. decían que estas ondas funcionaban en la frecuencia 5G y que posteriormente se podrían inducir pensamientos. Entonces, mira esta noticia que estamos viendo aquí, publicada por el periódico The Guardian, que dice que la inteligencia artificial hace posible la lectura mental no invasiva al convertir los pensamientos en lectura. Dice, un avance, o sea, estamos hablando de lectura mental, no invasiva, pero luego posteriormente, ¿quién nos dice que no van a poder incluso leer nuestros pensamientos, Mauricio? ¿Te Claro, acuerdas lo claro. que decía? ¿Te acuerdas lo que decía? Y aquí voy a compartir esto también. Lo que decía en esta entrevista Klaus Schwab, que decía que en un tiempo íbamos a tener chips implantados en el cerebro. ¿Te acuerdas? Luego aparecen los fact-checkers y dicen, no, no dijo eso. Yo los invito, vean esta entrevista. Es la interview de Klaus Schwab, en francés está. Pónganle los subtítulos en español, así de sencillo, y van a ver que en efecto él dice que en 10 años nosotros vamos a tener chips implantados en el cerebro que puedan servir para muchas cosas. Recientemente, Mauricio, se vio esto también. Si me permites, ponemos el video, ya lo puse en español, donde él habla de la necesidad de crear un cerebro físico que pueda controlar toda esta cuestión. ¿Lo vemos? Claro, claro. Dejo de compartir, ¿no es cierto? Perdón. Dejo de No, compartir. no dejes de compartir. Yo ya lo puse Ya, acá en pantalla, creo. A ver. Sí, no he salido. Tú no dejes de compartir. ya. Espérame, ¿qué estoy haciendo? Ya hice un desastre aquí. Ahí está. No. Ahí está. Ahora sí, lo vemos. Would like to highlight what you said about the European Chips Act, because it's an important step to create the physical brain for digitalization and to have it located to a certain extent in Europe. I also, your reference to the Club of Rome reports, the forum at that time launched actually the Club of Rome report. O sea, ya están hablando muchos analistas de que esto es un peligro para el ser humano, porque supuestamente la agenda del transhumanismo pues es falsa, es una teoría de la conspiración, pero este tipo no deja de hablar de eso. La agencia del transhumanismo, bueno, yo no sé de dónde se dice que es algo de la conspiración, sí, incluso en la Agenda 2030, el transhumanismo es una de las políticas como base de desarrollo de esta agenda tecnocrática. Acuérdate también el proyecto de Neurolink, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, de programación con chip en cerebros de mono, que finalmente lograron que el mono lograba manejar ciertas cosas del computador solamente con su pensamiento. Así que, y además, estos mismos personajes, Peter Thiel y Eric Schmidt, ¿no es cierto?, están trabajando en lo que se llama el área de precrimen, es decir, poder a través de lectura de pensamiento identificar futuros crímenes, o sea, crímenes que no se han cometido todavía. Como en la película de Minority Report. Exacto, exactamente. Todas esas películas en el fondo es exactamente lo mismo que se está desarrollando hoy en día y que ya hace tiempo que dejó de ser teoría de la conspiración. Eso ya y cuando, o sea, lo que viene de mi temor, Mauricio, es que si en dado caso
ellos van a decir que es un crimen, obviamente, ¿no? Es un crimen de pensamiento, ¿no? El mundo orwelliano hecho realidad, pero ¿qué podría ser un crimen? El hecho de decir, bueno, a mí no me gusta que estén masacrando palestinos. Ah, pues vas a la Chirola, vas a la cárcel, Samuel, por estar diciendo por estar pensando en criticar al Estado de Israel. O sea, antes, o sea, nos vamos a convertir realmente en unos esclavos peor de lo que ya somos, Mauricio. Claro, claro. Bueno, una de diríamos, del objetivo base que ellos tienen, efectivamente, que con esta inteligencia artificial y esta alteración de la percepción de la mente humana, en el fondo, ¿qué es lo que ellos, es como lo que ellos creen? Es que efectivamente, cognitivamente, vas a ir cada vez reduciendo cognitivamente al ser humano, lo vas haciendo más estúpido, ya que un ser humano que no es capaz de tomar decisiones que te la toman las máquinas, hay máquinas más programadas por estos sacerdotes, ¿no es cierto? Efectivamente va a tener un ser humano cognitivamente estúpido y efectivamente absolutamente controlable, y que efectivamente no sea capaz de darse cuenta de nuestro estado de servidumbre. Entonces, la medida, y puedas aceptar mansamente el estado de servidumbre y esclavitud, ¿no es cierto? Y eso cada vez lo vemos en forma más patente, incluso con el experimento del ID 2020, donde prácticamente el 70% de la humanidad, ¿no es cierto?, se aplicó estos productos tóxicos que ya estamos viendo hoy en día, lo dijimos también en esa época, que eran productos que no habían sido probados y que eran altamente dañinos. Y hoy en día todo eso se está viendo, pero tú, ¿no es cierto?, ves que más del 70% de la población transó por distintas cosas y se produjo, diríamos, se aplicó y se encerraron y de hecho se ponían los productos para ir ¿te acuerdas cuando hicieron el tema de los confinamientos? Y la gente prefería colocarse los productos para ir a un restaurante, para ir a lugares públicos, y la gente que no lo hizo quedó absolutamente, y eso fue el 30% de la población, o sea, ya tienes un 70% de la población que efectivamente colaboró de manera dócil con esta, diríamos, estrategia que se aplicó para ver hasta cuál era el grado de obediencia que podían lograr con ciertas políticas globales. Así que esto un poco nos va confirmando un poco al mundo distópico en el cual cada vez en forma acelerada nos vamos acercando. Uh-huh. Eso, sigo con Claro, por favor, Mauricio. Entonces, censura y control global, y ya lo tenemos en el ODS 16 de las Naciones Unidas, de la Agenda 2030, donde efectivamente el ODS 16, específicamente el 1610, dice que se centra en controlar el flujo de información en los documentos de políticas de las Naciones Unidas, definen claramente lo que ellos llaman la desinformación o la información errónea como cualquier cosa que erosione la confianza en la ONU, sus agendas policiales y sus usos interesados. O sea, todo aquello que erosione la estructura del sistema, las estructuras controladoras, se considera desinformación. Y esto implica colaboración internacional, el Foro Económico Mundial, el WEF, la Interpol, ¿no es cierto?, tienen un objetivo claro en utilizar la inteligencia artificial para etiquetar lo que ellos llaman desinformación, y quienes la producen, tratándolas como ciberdelincuentes. Entonces seríamos nosotros ciberdelincuentes, Samuel, y todos los que además vemos todo este tipo de programas. Identificación digital, ¿no es cierto? La presión para identificar y castigar a los ciberdelincuentes está entrelazada con la presión para poner fin a la privacidad y al anonimato en línea. Por eso, ¿no es cierto?, Obama insiste en que hay que ya acabar con el anonimato, ¿no es cierto?, en la entrega, en el ingreso, por ejemplo, de la Internet, y que cada persona que ingresa al Internet tiene que, diríamos, ser claramente identificada. Para darte algún otro ejemplo, por ejemplo, en Chile, ya aquí quieren la clase política acabar, por ejemplo, con el secreto bancario, es decir, que el Estado tenga la capacidad de saber qué es lo que haces tú absolutamente con todo tu, por supuesto, siempre con la excusa de la delincuencia, de las mafias, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, la clase política chilena, por ejemplo, para darte un ejemplo acá, o sea, han hecho un saqueo pero gigantesco, prácticamente incluso cuantificado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que casi el 30% del presupuesto anual de Chile, ¿no es cierto?, se lo roban ellos, y ellos te están diciendo, te están dando
clases de que tú tienes que tener tu información bancaria totalmente a disposición del Estado para saber qué es lo que haces con el dinero. O, por ejemplo, lo que produjo bastante risa en España, la última norma del gobierno de que quienes quieren ingresar a ver pornografía tienen que, ¿no es cierto?, lo que se llama la ciberpaja, no sé, algo así, le colocaron. ¿No es cierto?, de que tú para poder ingresar a ver ese tipo de cosas tienes que efectivamente dejar de estar anónimo en línea y tienes que ser identificado por el Estado. Entonces, poner fin a la privacidad y al anonimato en línea como para implementar una identificación digital obligatoria y global. Ya lo vimos claramente que eso ¿no es cierto?, en el experimento del 2020, ¿no es cierto?, con los pasaportes, con estos pasaportes digitales y toda esta cosa. ¿Ya? Por supuesto, una sociedad controlada y estratificada, donde la alteración de las percepciones, dijimos que la inteligencia artificial es una herramienta mediante la cual este poderoso conglomerado de poder estatal y corporativo privado podrá alterar nuestras percepciones de la realidad y nuestra toma de decisiones hasta el punto que ya no seremos una sociedad libre o capaz de ejercer el libre albedrío, una población controlada, donde la IA nos está llevando a una sociedad controlada caracterizada por una población controlada que pronto será cognitivamente torpe, estúpida, incapaz de interpretar eventos sin la ayuda, o sea, ya prácticamente sin la inteligencia artificial la gente ya no va a poder vivir, donde se van a dar dos niveles de sociedad, habrá dos niveles de sociedad, una que considera los impactos de la inteligencia artificial como los empoderadores, por supuesto son quienes construyen esto, entrenan y regulan la inteligencia artificial, y el resto, los que se encuentran, que son diríamos nosotros, los desconcertantes o desponderantes, que son la mayoría de las personas. Y la pérdida de la capacidad de razonamiento, donde los siervos de esta nueva era tecnofeudal perderán su capacidad de percibir y razonar la realidad, recurriendo a la erudita clase sacerdotal de tecnócratas para interpretar los edictos opacos del nuevo dios de la inteligencia artificial, que es lo mismo que hemos hablado siempre, Samuel, que siempre es la casta parasitaria, la que se apodera del poder, la que tiene todos los beneficios, la que viven, ¿no es cierto?, a costa de todos nosotros, los que finalmente son los que ellos tienen la capacidad de percibir y razonar la realidad. Y te acuerdas que esto es algo histórico y siempre lo nombramos, por ejemplo, en la era de los presocráticos, el lenguaje B, que solamente era el predominio de la casta sacerdotal y era un lenguaje tan complejo, difícil, que solamente era manejado por ellos, porque así se aseguraba que el resto de la población permanecía ignorante y, por supuesto, fácil de manejar, controlar y de uso fructual, las células de energía. Y para terminar, ¿no es cierto?, estos tecnócratas que están construyendo la nueva religión tecnológica, ya sabemos que las religiones efectivamente son métodos de control que han sido inventados por estas castas parasitarias para tener, ¿no es cierto?, a la gente engañada, ¿no es cierto?, a la gente sometida, ¿no es cierto?, con estos sacerdotes, ¿no es cierto?, estos emperadores o toda esta casta de parásitos que viven a costa de nosotros. Y esto, lo único matiz distinto es que ahora, ahí lo ven en la imagen, ¿no es cierto?, es un poder, una religión tecnológica, donde efectivamente ellos van a tener 4 puntos: control social integral, es decir, una nueva religión que sirva como una forma de control social integral a través de su dominio sobre la información y el control sobre la percepción pública, la realidad de los eventos. Se acaba la sociedad libre, lo estamos viendo cada día, está avanzada contra la libertad, contra el derecho a la privacidad. Estamos viendo cada día, están sacando leyes de control, ¿no es cierto?, de restricción de pensamiento. Se acabaría la sociedad libre y esta nueva religión es también una única forma aparente de manifestar otras consecuencias de la reducción de la inteligencia artificial, es que finalmente se acaba la sociedad libre y el fin del libre albedrío, una nueva narrativa universal donde los gurús o sacerdotes de esta alta tecnología y los profetas de Silicon Valley, todo ligado al complejo militar industrial, ¿no es cierto?, y a los aparatos de inteligencia, están creando una nueva narrativa universal que legitima la autoridad de los algoritmos y los big data. Y finalmente, el retorno del lado oscuro, esto es consistente con el impulso para regresar a la sociedad del lado oscuro, creando una nueva forma de control basada en la tecnología, ya que la mayoría de las personas se van a entregar mansamente a este aparato que te va prácticamente a controlar toda tu vida, te va a controlar todo, se te va a dar todo, te va desde todo, absolutamente todo, y ellos dicen en estos libros de que los que no quieran someterse van a tener que someterse ya sea por la fuerza
acogiendo un poco el sistema que utilizaba el Mao Zedong, ¿no es cierto?, con estas escuelas de reeducación, o lo que usan los chinos, a reeducarlo, ya sea reprogramando tu cerebro o tus ondas cerebrales, o finalmente debido a otros métodos que históricamente, ya sea con tortura o todo lo que implica estas escuelas de reeducación, que significa todos los que no se quieren adaptar a este sistema van a tener que ser adaptados de una u otra manera por la fuerza. Así que eso sería un poco el análisis de este libro y de lo que les quería más o menos comentar, Samuel, eso. Eso quería recalcar. Recuerden que lo que está diciéndonos Mauricio, lo que nos acaba de decir, no es algo que él está interpretando, es un resumen que nos está haciendo del libro. Yo les recomiendo muchísimo que de verdad se compren el libro de Henry Kissinger, se descarguen el libro de la era tecnotrónica, que yo creo que se compaginan bastante bien junto con los de Klaus Schwab. Podría hacerles propaganda de los míos, siempre lo hago, pero yo creo que... por cierto, Mauricio, antes, bueno, que no se me pase esta pregunta, pero antes de que terminemos, te tengo aquí el video en español de ¿cómo se llama? De Klaus Schwab, donde está diciendo esto. Y mucha gente, pues, que no domina el idioma francés, les puedo asegurar que es lo que dice, porque se pueden traducir directamente con YouTube, te generan los subtítulos automáticos. Además de eso, para más seguridad, lo revisó mi esposa, que es una segunda lengua que habla, el francés, y me dice exactamente, porque yo cuando lo vi dije, ¿está diciendo eso exactamente que nos escriben? Y resulta que sí, Mauricio. ¿Lo quieres ver el video? Claro, vamos a verlo. Le plus qu'on pourra s'implanter, ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. On appelle quelqu'un, on n'a même plus le réflexe de devoir prendre un appareil, ça se fait naturellement. Hein. La technique continue le corps. Oui, vous parlez et vous dites, je veux maintenant être connecté avec n'importe qui. Et d'abord, vous avez les robots personnalisés. Et j'ai vu que M. Zuckerberg a prédit qu'à la fin de l'année, il va avoir son robot, son butler personnalisé qui est à sa disposition. Donc, comme dans Downton Abbey, on aura son butler personnel, son serviteur, son esclave. Oui, mais il y a une différence. C'est un serviteur qui, avec l'intelligence artificielle, apprend et qui n'est pas seulement votre assistant pour des travaux manuels, qui peut vraiment être un partenaire intellectuel de vous. Increíble realmente, Mauricio, y yo quiero también que no nos vayamos sin preguntarte ¿cuándo vas a sacar tu libro? Lo estamos esperando. Mira, el libro lo tengo ya concluido, Samuel. Estoy colocándole las últimas imágenes, y me demora un poco porque tengo un bebé y el bebé en realidad no me deja, se despierta, no me deja trabajar. Por eso ha sido lento, pero yo creo que este año ya lo lanzamos, ojalá antes de fin de año, apenas termine de compaginarlo, para que tú vas a ser el que va a hacer la introducción del prólogo, y ahí lo lanzamos efectivamente ya, ojalá lo más rápido posible. Espero que este año ya esté circulando el libro. Yo también, la verdad que ya tengo muchísimas ganas de leer tu libro, Mauricio. Y la verdad que para mí pues es un honor de verdad poder hacer el prólogo a tu libro. Y antes de que nos vayamos, también no sé si has visto esta película que se llama El Congreso. Yo la verdad no la he visto un resumen que me llamó mucho la atención. Y curiosamente, fíjate, la empresa que la hace se llama Golem. O sea, Golem, el Golem todos sabemos que es una creación de los rabinos en Polonia, que ellos tenían esa mitología, ¿no? Pero curiosamente la empresa esta se llama Golem y
todo lo que lleva la palabra golem no tiene nada bueno, de verdad. Entonces yo se la recomiendo a la gente, además de que vuelvan a ver este video, porque las cosas que nos está mencionando Mauricio, de verdad que son, a mí me dejaste de verdad con escalofríos, Mauricio, de verdad, por todo lo que nos estás diciendo, porque no son cosas que te estés inventando, son cosas que son dichas por Henry Kissinger y este coautor, se me fue el nombre, pero que Smith. también es una persona, Smith, sí, que es una persona muy relacionada también con los círculos de poder en los Estados Unidos y en la élite globalista, ¿no? Claro. Mauricio, pues solo me resta agradecerte, de verdad, siempre es un placer tenerte por acá. Siempre tus temas son una clase, yo me quedo callado de verdad para escucharte porque son realmente increíbles. Y a ver si podemos programar otro tema que podamos abordar. Sé que tu tiempo es muy, muy limitado. Teníamos programado esto para el martes, te salió algo imprevisto, porque déjenme decirles que Mauricio es médico y obviamente pues tiene que estar atendiendo esto, que no es nada más como dejarlo un ratito y por ahí, sino que atiendes al llamado en cualquier hora, Mauricio. Así que yo de verdad te agradezco muchísimo que te tomes el tiempo de estar con nosotros. Sí. Oye, Samuel, de todas maneras, uno pasa por diferentes fases. Cuando yo empecé cuando hice el doctorado y empecé a estudiar y empecé a encontrar todas estas cosas, uno empieza a pasar como por fases, como llega un momento que como que te pasa una fase en que te deprimes un poco y pareciera que fuera una cosa gigantesca. Pero yo les voy a decir una sola cosa. El sistema de máximo control que tiene un Estado es una cárcel. Ni siquiera la cárcel la pueden controlar. Siempre en la cárcel, incluso que está llena de cámaras y todo, siempre hay cosas que no van a poder controlar. La realidad es una cosa gigantesca. Es una cosa, la realidad no tenemos la capacidad a través de la lógica de poder percibir. Solamente si tú proyectas el campo de frecuencias que hay en ondas, en las ondas, ¿no es cierto?, del universo, nosotros solamente, nuestra percepción nos da desde la ultravioleta hasta el infrarrojo, pero bajo el infrarrojo, sobre el ultravioleta, es una cosa pero infinita hacia allá y hacia acá. La realidad es gigantesca. Que estos personajes, ¿no es cierto?, se crean, el Homo Deus, como dice Harari, ¿no es cierto?, este intelectualoide de baja calidad que tienen ellos, ¿no es cierto?, que tengan que recurrir a la censura, que tengan que recurrir a exterminar a las personas. Yo lo único que les puedo decir es que estos personajes son personajes, aparte de que son cobardes, aparte de que son unos ladrones sin vergüenza, ¿no es cierto?, que nos tienen controlados porque tienen un sistema económico fraudulento basado en un dinero que no existe, ¿no es cierto?, y nos tienen convertidos en células de energía y que durante años han tenido que adaptar la educación, ¿no es cierto?, ya han utilizado los estados para adoctrinarnos y hacernos creer que somos débiles. Lo único que yo les puedo decir es que nosotros no somos débiles, la realidad es infinita, ni con estas máquinas ni con nada van a poder superarlo, jamás, jamás. Y así como ellos están interviniendo en la naturaleza y quieren controlarlo, la naturaleza también va a tener una respuesta. Te voy a dar un solo ejemplo. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, con la cantidad impresionante de personas que murieron ahí, especialmente de hombres, curiosamente, los nacimientos en Europa fueron casi, diríamos, de cada 10 niños que nacían, 8 eran niños, hombres. Porque la naturaleza, de una u otra manera, va contrarrestando y va haciendo ajustes, ¿no es cierto? Entonces, yo lo único que puedo decir es que estos personajes se creen dioses, pero si tienen que andar mintiendo, si tienen que andar censurando, es porque son débiles y nunca nos van a derrotar. Nunca, y aunque hagan todo lo que ellos crean y si tienen que estar recurriendo, ¿no es cierto?, a este tipo de... Lo único que yo les puedo decir que son fraudulentos y que de una u otra manera la naturaleza, ¿no es cierto?, el ser humano, que es un ser humano que es fantástico, nosotros somos seres fantásticos, que se nos ha dicho que somos malos, que matamos al planeta, que somos egoístas. Por supuesto que hay algunos seres humanos que son así, pero la mayoría no somos así. A nosotros la mayoría, ¿no es cierto?, somos amantes de nuestras familias, somos amantes de nuestros amigos, somos amantes de nuestros pacientes, ¿no es cierto?, amamos, ¿no es cierto?, la naturaleza, ¿no es cierto?
Y tarde o temprano, aunque tengan el predominio que tengan, la realidad es insondable. No van a poder controlar la realidad, solamente una pequeña parte de la realidad. Así que no tengan miedo, crean en sí mismos. Y esto, efectivamente, en algún momento se va a revertir, pero para eso hay que dejar de tener miedo, para eso hay que dejar de pensar de que somos débiles, porque estos son unos delincuentes, y a los delincuentes hay que mirarlos a la cara, y como dice César Vidal, con los cuales en realidad disto mucho ideológicamente, pero sí le tengo un gran respeto. Los gigantes se ven gigantes solo porque los contemplamos de rodillas. Es hora de ponerse en pie. Solamente eso como reflexión final. Pues yo te agradezco muchísimo porque ya nos has dejado la esperanza. Por aquí pregunta Raíces Cristianas, ¿dónde puedo seguir a Mauricio? Qué bueno que haces esa pregunta, Raíces Cristianas, porque el canal de Mauricio se llama Paideia. Voy a estar poniendo que en griego significa como educación, ¿verdad? Algo así, o guía. Conocimiento. Conocimiento. Entonces, Mauricio tiene muy poquito material porque básicamente lo acaba de abrir ¿cómo se llama el canal? Pero yo los invito de verdad a que se suscriban. Lo está construyendo, tiene apenas 2 videos, aquí el del Tecneto chileno y el Tecneto de China. Está hablando muchísimo de estos temas. Les voy a poner por aquí el link para que vayan, por favor, y se suscriban a Paideia y que hagan crecer el trabajo de Mauricio porque es muy, muy valioso lo que nos está ofreciendo. Mauricio, me gustaría que próximamente volvieras. Yo sé que va a ser muy, muy difícil hacer este programa, pero hace un tiempo yo hice una conferencia en la cual estuve explicando que por más que digan que es teoría de la conspiración y todo esto, la cuestión del grafeno y el 5G sí está muy relacionado y me gustaría mucho conocer tu perspectiva, pero desde la perspectiva médica, Mauricio. Así que, curiosamente, mira, uno de los lugares donde más hay 5G es Chile, como nos decías tú. Chile está, pero repleto de 5G, Europa ni se diga, y todavía por ahí seguimos limpiecitos algunos de la Sudamérica interna, ¿no? Pero eso ya será después, Mauricio, para conocer tu opinión sobre me esto. comprometo a hacer una revisión técnica. Hay harta información, hartos papers. Efectivamente, la tecnología 5G son tecnologías militares, de uso militar, y producen un problema. Nosotros evolutivamente estamos diseñados para ciertos campos electromagnéticos, ciertas, diríamos, frecuencias de campo magnético. Estas tecnologías están produciendo lo mismo que está ocurriendo, por ejemplo, con la contaminación lumínica en la ciudad, en las casas de luz blanca. Estos nuevos campos electromagnéticos son campos desconocidos para nuestras células, que tienen un par de siglos, que tienen ciertas programaciones. Entonces, estas nuevas tecnologías, estos nuevos aparatos militares, como por ejemplo la 5G, están produciendo campos electromagnéticos que las células desconocen y que las afectan. Y efectivamente se producen enfermedades específicas con la contaminación lumínica o estos campos electromagnéticos nuevos de la tecnología que están produciendo bastante daño. Me comprometo efectivamente, voy a hacer una revisión del tema. Hay mucha información científica al respecto y me comprometo a poder mostrarle un poco qué es lo que va a pasar con toda esta Te lo agradezco mucho, Mauricio. Especialmente con lo que ocurre con los campos electromagnéticos y con nuevas fuentes de enfermedades, o por ejemplo con campañas como, porque estos tipos tienen siempre lo que ellos dicen que es bueno es malo. Entonces, por ejemplo, con esta campaña de demonización, por ejemplo, del sol, que te dicen que el sol es malo, que el sol produce cáncer, y efectivamente todos los trabajos que hicieron que se produciera cáncer no lo hicieron con sol, lo hicieron con luces artificiales. La gente no toma sol, y yo veo, te digo yo que soy médico y que observo y veo efectivamente cada vez la población más enferma. Trabajo en un hospital público y especialmente la gente más vieja y también la gente joven. Por ejemplo, en Chile estamos viviendo una pandemia de obesidad terrible. Estamos de cada 10 niños que llegan al hospital, 8 están con sobrepeso o están obesos, y ya está viendo que la obesidad induce un estado de hiperinflamación, diríamos, y de sustancias
absolutamente dañinas para el cuerpo y para qué te digo yo a la población envejecida, que se le da un patrón alimentario de mala calidad, se le restringe el acceso al sol, se le llena de productos, diríamos, producidos por esta Big Pharma, que claramente para que un negocio pueda prosperar, en este caso la Big Pharma, para que pueda funcionar ese negocio necesita gente enferma, no necesita gente que se cure. Entonces te hacen toda una campaña de decirte que todo lo que yo te diga que es malo, en el fondo, o que es malo, en el fondo no es malo. Por ejemplo, te demonizan el sol, y que las gafas, y que las cremas solares, y que no te pongas al sol, y un poco voy a revisar el tema bien, voy a hacer una revisión bibliográfica para poder exponerle y poder mostrarle efectivamente que hay todo un conocimiento que está absolutamente oculto, que está tapado. Nosotros los médicos también somos formados, diríamos, de pequeños para mantener el status quo de estos conglomerados farmacéuticos, de esta doctrina pasteuriana, que indica que los enfermos se producen a través solamente de las bacterias. Y de hecho, ya el Rockefeller interviene la educación en Estados Unidos en los años 40, y una de las cosas que interviene son las escuelas de medicina, donde se va formando a los médicos para que efectivamente su pensamiento sea estrictamente el de darte una pastilla, que no soluciona una enfermedad. Y incluso en Chile, en los años 60, cuando estas estructuras tecnocráticas como el NET, USAID, el Departamento de Estado, etcétera, hacen intercambios, por ejemplo, en Chile, que es lo que más conozco en realidad, ¿no es cierto?, donde se dan grandes inversiones de dinero. Una de las escuelas que más interviene son las escuelas de medicina, por ejemplo, no solamente en Estados Unidos, sino en Chile, para producir un modelo determinado de médicos, que es el que te va produciendo y es lo que ves tú hoy en día. O sea, yo te digo, nos llegan los pacientes viejitos que están absolutamente dañados. De hecho, tú cuando hacemos cirugía y tú ves que los pacientes, yo que los puedo observar cuando los abren, y tú ves que efectivamente, ¿no es cierto?, tienen hasta la grasa, es una grasa de mala calidad, una grasa blanquecina. Es terrible. O sea, efectivamente se nos está enfermando, se está convirtiendo esto en una comunidad de personas que viven mal, que psicológicamente la gente vive mal, todo. O sea, es un conglomerado de gente que está mal esta sociedad, está una sociedad enferma. Así que me comprometo, déjame hacer la revisión y apenas tenga, y los programamos. ¿Sabes qué se me estaba ocurriendo, Mauricio? Sobre el 5G. Se me está ocurriendo que podríamos incluso hacer una especie de simposio. Yo no soy médico, yo los invitaría a ti y a dos doctoras. ¿Qué pasó, bebé? Ven, perdón, es que anda aquí mi gatita ya de chipilona, quiere acostarse. No sé si la alcanzan a ver, pero siempre se ve la cola por ahí. Sí, a esta hora quiere estar acá pues acostada. Pero bueno, se me estaba ocurriendo hacer así una especie de simposio, mientras me decías, con Solange Muñoz y se me está yendo el nombre, Carla Tamés, que estuvieron hace poco acá en mi canal y estuvieron hablando un poco de esto. Y a veces cuando platicamos, ¿no?, mi esposa y yo, Solange, hablamos de ese tema, y me gustaría muchísimo que pudiéramos ver de hacerlo junto contigo, Mauricio, porque, bueno, más bien junto con ellas, porque el invitado principal serías tú, porque a ti te lo propuse de principio, pero sí sería buenísimo. Otra vez recuerden suscribirse a este canal de Mauricio Paideia. Ahí puse el link, es mi comentario final, lo voy a dejar de todos modos fijado acá en el primer comentario de este video. Y también aprovechando, pues también para que se suscriban al proyecto Salud Consciente en YouTube, que también son 2 canales en construcción, el de la doctora Carla Tamés y Solange Muñoz, y el de Mauricio, que tienen muchísimo que ofrecernos, de verdad.
De verdad que se los agradecemos muchísimo, Mauricio. Pues nada, Mauricio, ya no te quito el tiempo, nos estaremos viendo próximamente y platicamos en privado para preparar esa excelente charla que si no se puede hacer aquí, pues la hacemos en el canal de Rumble para que no nos censuren, porque quiero que se hable abiertamente del tema, Mauricio. Vale, Samuel, encantado. Pues muchas gracias, Mauricio. Vale, listo, gracias a ti Hasta y luego. a tu audiencia. Abrazo. Hasta Chao. luego. Yo me quedo un ratito, hasta luego.